bonita Chihuimpille, que se llama San Isidro Labrador. Contarles que este pabellón que está aquí es de multiuso, pero es la primera vez en la básica, en los colegios básicos, que tengo la oportunidad de tener un propio espacio con mis propios instrumentos. Pasen, los invito, vengan. Esta es la sala. Me botaron ahí un cartel. Y aquí funcionamos durante todo el año. ¿Qué te parece? Buenísimo. Con un total del 80% de la población de la comunidad escolar que emitió su voto, ¿ya? La decisión fueron las siguientes. Con un total de 2 votos, que es el 2% del total de la votación, la opción de sala multiuso Gabriela Mistral. Con un total del 21%, 17 votos, sala multiuso Los Jaivas. Con un total del 27%, con 22 votos, sala multiuso Renmo. Y la amplia mayoría, con un total del 55% de los votos, sale, quiero nombrar, y es un orgullo para nosotros, porque nunca se da en vida un homenaje, y bueno, y esto lo sentimos como en vida un homenaje. Con un total del 52% de las votaciones, queda como dispuesto el nombre de Sala Multiuso Nancy San Martín. Y aquí la tenemos presente, y es un orgullo para nosotros que esta sala multiuso lleve el nombre y por una votación democrática y popular. Me volaba el alma, el espíritu, porque nunca me esperé que haya sido elegido mi nombre entre 4 celebridades de lo que es el arte y la cultura a nivel nacional, entre ellos Los Jaivas, Gabriela Mistral, y votaron por Nancy San Martín. Siento una ternura y una humildad enormemente grande, y le doy gracias al Chau por esta bendición, porque bueno, son 41 años de trayectoria en la pedagogía, desde prebásica hasta grado universitario, académico, y trabajar aquí en esta escuela San Isidro Labrador, que me ha cobijado con tanto amor, y que dejo una orquesta que ya está formada, de niños que ya están tocando muchas melodías, y eso para mí es una satisfacción enormemente grande.